Un banquero en aquel entonces expresó: yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que se descubre que Vicente Fox aún sigue obteniendo beneficios a través de bancos que le pagan de forma secreta o le ayudan a ocultar su dinero sin dar a conocer ante las autoridades cuánto realmente tiene, gracias al famoso FOAPROA, donde se descubre que el señor sigue ganando porque él permitió esta situación. Un montón de corrupción que a continuación te voy a revelar, y que después de que muchas personas lo perdieron todo gracias al FOAPROA, hoy Vicente Fox se sigue beneficiando porque bancos le siguen pagando muy bien a él y a Felipe Calderón. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y agárrate, que la cosa ahora sí se está poniendo color de hormiga y no nos pensamos quedar callados los mexicanos. Si antes eran otros tiempos, hoy se equivocan los políticos. Es tiempo de las redes sociales y todo tiene que salir a la luz. Y es que se revela que Vicente Fox aún sigue ganando gracias al FOAPROA, porque este favor que le hicieron a los bancos de convertir una deuda privada en una pública para que los bancos se salvaran y que los mexicanos lo perdieran todo, hasta el patrimonio, fue gracias también a Vicente Fox y a Felipe Calderón, quienes aún siguen cobrando cuotas por haber permitido esto a México. ¿Qué digo a México? A todos los mexicanos. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y está muy buena la información y te pido de tu apoyo para compartirla. Y dice así: esta es la información que el día de hoy sale. En 1997 Zedillo le hizo una oferta a Calderón, sus votos a favor del FOAPROA a cambio de la presidencia de la República. Posiblemente esto ya lo sabías, que le pidieron que el PAN votara a favor del FOAPROA para que esto fuera posible y que la deuda privada de los bancos se convirtiera en pública y así salvar el patrimonio de los banqueros y joderse al mexicano. Pues bueno, esto se pactó con Felipe Calderón, donde en ese momento él era el presidente del PAN, donde él no quería la presidencia en ese momento, pero sí iría para Vicente Fox, alguien que estaba en la quiebra en ese momento, y fue justo gracias a la presidencia como el señor logró tener dinero. Ante esto, Vicente Fox y Felipe Calderón se siguen beneficiando, y como fue algo que sucedió gracias también a ellos y porque lo permitieron y aceptaron venta de bancos a extranjeros, es que aún le siguen pagando una cuota por el favorcito de el FOAPROA. Vamos a leer la información y eso es lo que hoy se revela, y dice así: esto debería de ser castigado desde ya. Digo, miles de personas se quedaron en la calle por el FOAPROA, por permitir o darle prioridad a los bancos y mandar a la calle a los mexicanos. Esto se merece cárcel, esto es sucio, es cochino e inhumano. Y dice así: por Marta Samarripa, un error de cálculo de Ernesto Zedillo lo obligó a que en el año 2000 le entregara la presidencia al Partido Acción Nacional. El entonces presidente pensó que era fácil convertir una deuda privada en pública, el famoso FOAPROA, pero debido al bloque opositor de el PAN, PRD y PT y Verde, se encontró sin votos necesarios para aprobarla. Conocedor de la ambición por el poder de Felipe Calderón, ojo, esto lo voy a remarcar, y de sus pocos escrúpulos, Zedillo le planteó en 1997, el entonces presidente del PAN, una oferta que no podría rechazar: los votos de Acción Nacional por FOAPROA a cambio de la presidencia de la República para su partido. Aunque la negociación fue con Calderón, la presidencia en ese momento no iría para él, sino para Vicente Fox de 2000 a 2006, y posteriormente el pacto sería en 2006 que Felipe Calderón llegara a la presidencia, y esto se logró también gracias al apoyo de los banqueros a los cuales rescataron, y parte del pacto también fue que les pagaran una cuota o una renta por el favor que les hicieron de no quedarse en la calle y llevarse entre las patas a los mexicanos. Sigamos leyendo y dice así:
como el libro que desde el jardín Fox fue confundido por el electorado como quien era lo increíble, un hombre incapaz para ejercer la presidencia. Le regalaron la candidatura de la presidencia en el año 2000. Vicente Fox estaba en quiebra, lo remarco y lo señalo. Vicente Fox estaba en quiebra. Carecería de experiencia política, le gustaba el dinero y se prestaría a lo que fuera, razón por la cual eligieron en ese momento a Vicente Fox, porque él ni siquiera era político, fue alguien que agarraron ahí vendiendo Coca-Cola y lo pusieron al frente de la presidencia porque necesitaba dinero y era capaz de corromperse por lo que fuera. El lamentable candidato encabezó la inconformidad con un discurso ajeno, el hartazgo de el PRI, donde Zedillo le habría dado el apoyo porque ya se había pactado con Felipe Calderón que el PAN les daría el sí en el FOBAPROA para que esto fuera posible. Fox estaba ahí por dinero, para arreglar sus finanzas personales, y claro que sí, tenemos el famoso rancho, además del ego del tamaño de su estatura. Ahora, mis queridos charritos, continuamos con la siguiente información, donde se legitima el hecho de que actualmente Felipe Calderón y Vicente Fox están recibiendo apoyo por parte de los bancos. Pues bueno, principalmente reciben dinero gracias al haber permitido el FOBAPROA, principalmente de Citibanamex, antes conocido única y exclusivamente como Banamex. Vamos a escuchar el video a continuación y lo estamos viendo aquí en pantalla. Que en la década de los 80, pues el presidente López Portillo había estatizado la banca. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A raíz de los 90, pues se hace un programa para devolver, para reprivatizar y vender otra vez los bancos a la iniciativa privada. Salinas entregó los bancos a gente cercana a él y a gente que no tenía experiencia en el manejo de la banca. Un banquero en aquel entonces expresó: yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Un banco, pues, Bueno, esto inclusive López Obrador lo denunció, sin embargo, nadie hizo absolutamente nada. Ahora, continuando con la información, resulta que después del famoso FOBAPROA y que pusieran a Vicente Fox por haber aceptado la votación por parte del PAN, este PAN hipócrita que hoy nos quiere lavar la cabeza asegurando que es diferente, y vemos que es más de lo mismo, un Vicente Fox hipócrita y un Felipe Calderón hipócrita que prefirieron la iniciativa privada que apoyar y ayudar a los mexicanos. Resulta que el pago de favores se consolida aquí y es lo que se descubre. El caso Banamex. Ustedes recordarán que fue durante el sexenio de Vicente Fox cuando se vendió Banamex a Citibanamex. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, justamente cuando este banco salió el más beneficiado durante el FOBAPROA. Esto también fue violatorio a la ley porque no se podía vender el banco y aún así lo hicieron. Donde además aquí se consolida que el exsecretario de Hacienda de Vicente Fox, Gil, que ahora su hijo pues ya tiene ficha roja por las autoridades estadounidenses, la Interpol, pues resulta que él, mientras que era secretario de Hacienda, financiaba, ayudaba y trabajaba para bancos privados de Estados Unidos y se pusieron o ayudó a la venta de este banco, donde vemos aquí en este otro video cómo pues realmente el banquero más beneficiado fue el dueño de Banamex y que ahora hasta la fecha le siguen pagando a Vicente Fox y a Felipe Calderón este favor del FOBAPROA porque gracias a ellos no perdieron su patrimonio, pero sí los mexicanos. Vamos a ver el video. Los altos ejecutivos bancos lo entienden. Esfuerzo por el clara que sucede es más de lo que parece. En diciembre provocaron el mayor desastre financiero en la historia de México. La crisis económica que empezó a finales de 1994 nos pegó a todos, menos a Roberto Hernández, dueño de Banamex, que desde entonces se vio beneficiado con información privilegiada. Antes de la devaluación,
altos funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo comentaron a algunos acaudalados empresarios mexicanos, entre ellos Roberto Hernández, sus planes para permitir la libre flotación del peso frente al dólar. Ante la inminente devaluación, estos empresarios aprovecharon para cambiar cientos de millones a dólares. Así, Roberto Hernández, entre otros, salvaron su patrimonio, mientras millones de mexicanos quebraron cuando se vino la devaluación. Y fue justamente el dueño de Banamex. Ahora, regresamos a la siguiente nota, donde nos demuestra que efectivamente Fox y Calderón siguen recibiendo un beneficio de esto. La adquisición que diferentes bancos extranjeros hicieron de grandes bancos mexicanos y que comenzó con Zedillo, se aceleró, ojo, y lo recalco, se aceleró durante el gobierno de Fox en su momento y después justificada con un razonamiento que parecería plausible en el mismo. El país necesitaba capital para su desarrollo y no importaba de dónde viniera. La verdad es que cada una de las adquisiciones mostró pues corrupción al momento de vender los bancos, como bien lo denunció López Obrador en su momento, y lo escuchamos que en ese momento se estaban regalando los bancos mexicanos, se estaba regalando la banca mexicana a buenas y a primeras. Ahora dice, aquí nos habla, y ese es el tema relacionado con el caso Banamex, y dice, otras veces fueron motivo de jugosos negocios que por lo demás se llevaron a cabo con daño descarado a los intereses de la nación. Repito, otras veces fueron motivos de jugosos negocios durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo demás se llevaron a cabo con daño descarado al interés de la nación y en particular al Estado mexicano. La venta de Banamex a Citigrupo, como todos recordaremos, que se hizo de forma violatoria y abierta a la ley. Sin embargo, absolutamente nadie dijo nada y se permitió que este banco mexicano se entregara de buenas a primeras. Aquí arriba nos habla en este párrafo cómo pues Gil, el entonces secretario de Hacienda, era asesor de Hernández del banco estadounidense y les aseguró las transacciones, le guardaron dinero y les pagó muy bien, algo que iba a ser de forma vitalicia con el objetivo de que ellos no perdieran su patrimonio, los banqueros, a costa de que los mexicanos sí lo perdieran. Vemos cómo esto es una cochinada en el tema de corrupción y no lo podemos seguir permitiendo. Fox a estas alturas se sigue beneficiando con el FOBAPROA, se sigue beneficiando de ese favor que le dio a los banqueros y le siguen dando el pago de favor. Más claro ni el agua, deben de pagar porque no es justo lo que se hizo y aún siguen cobrando ese favor. Te invito a que me ayudes a compartir este video que es de suma importancia. Me dejes en los comentarios si tienes alguna información extra, hay que denunciarlo, es el momento. Y como sigue cobrando por ello, claro que procede una investigación, porque él también, como los otros priistas, metió las manos al igual que Felipe Calderón y prefirieron la iniciativa privada a costa de desterrar y quitarles el patrimonio a los mexicanos. Yo soy Juan Carlos Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.